computer, por favor. Ya. Entonces, a ver, el objetivo de la materia es bien simple, ¿no? En este caso necesitamos fundamentar, ¿ya? El tema de la implementación, ¿no? Que es Java y PHP y lo voy a aumentar .NET, ¿ya? Para crear aplicaciones, ¿no? Entonces, lo que necesitamos entender, uno es comprender toda la sintaxis de las instrucciones básicas de programación para estos lenguajes, ¿no? Adicionalmente a eso, tenemos que aprender a leer documentación, por ejemplo, ¿ya? Algo que les va a ayudar muchísimo es el tema de entender la documentación, sea cual sea el lenguaje, ¿ya? Porque si no entendemos la documentación, cuando nosotros querramos solucionar algún mantenimiento o algo que tengamos que hacer o implementar, se nos va a hacer bien difícil de entender, ¿no? Por eso necesito que consolidemos conceptos de programación, entendamos la parte de arquitectura, ¿no? Del lenguaje como tal, sea Java, PHP o .NET, y después de eso aprendamos la documentación y recién váyanse al código, ¿ya? Para consolidar los conceptos. ¿Por qué les menciono esto? Con la era de la IA, ¿ya? Es bien fácil, ¿ya? O sea, soy honesto, ¿no? Tú le dices, el bytecoding se llama eso. No está el bytecoding en la materia, pero lo vamos a ver en una presentación que ya la tengo. Eh, con la IA puedes hacer a la par, ¿no ve? Pero si tú no conoces los conceptos y el fundamento del lenguaje, la arquitectura, la sintaxis que vas a utilizar, la IA te va a generar un chenco y tú no vas a poder corregirlo, ¿no? No vas a poder entender el código, ¿ya? Si bien te lo va a generar con errores, que muchas veces lo hace con errores, ¿no? Pero tú no vas a poder modificarlo ni entender nada, porque te va a dar líneas y líneas de código, archivos y archivos para hacer, pero tú no entiendes qué es la importación, qué es la definición, para qué sirve el método, dónde está instanciando las variables, qué, no sé, ¿no? Es que, qué tipado de datos utiliza, o sea, etcétera, etcétera. Diferentes conceptos que deberían conocer, ¿no? Entonces, al final la IA se vuelve una herramienta para un programador, ¿no? No al revés, ¿no? Nosotros no como programadores somos la herramienta de la IA, ¿ya? Al final, la idea del curso como tal es implementar aplicaciones eh, web, ¿no? Porque todo es web actualmente, ¿ya? Si bien no sé si les van a enseñar, lo vamos a ver en el diagnóstico, ¿ya? Pero todo lo que se hace actualmente es web, ¿no? Y se manejan actualmente dos arquitecturas clave, el tema del modelo vista controlador, el tema de PHP, por ejemplo, Laravel, y el tema hexagonal para el tema de Java y .NET, ¿no? Microservicios, ¿no? Ahí entra el tema de microservicios, ¿ya? Voy a tratar de transmitirles toda la experiencia que tengo, ¿no? Para que puedan ver este tema, ¿no? Esperemos llegar a mucho más de lo que nos dice el contenido mínimo, que sería lo ideal, ¿ya? Pero siempre y cuando haya participación suya, ¿no? O sea, podamos ir avanzando a la par, ¿no? Se queden claros los conceptos, porque de nada nos sirve que avancemos y no se quede nada. Ya, como les digo, tenemos 4 meses, entonces cada mes aprenderíamos un lenguaje. La curva de aprendizaje del árabe es rápida. Java es un poquito más, pero a punto net igual, ¿no? Pero igual lo vamos a lograr, ¿ya? No, no se preocupen en ese aspecto, ¿ya? Y dejaríamos el cuarto módulo, o sea, el cuarto mes para el tema de Angular, ¿no? Entonces, Angular en 2 semanas pueden aprender tranquilamente, ¿ya? No hay mucho problema. Lo que sí les voy a dar harta lectura, ¿ya? Tutoriales, cursos, ¿no? Para la parte asincrónica, ¿ya? Entonces, como no vamos a tener dos clases, necesito que vayan practicando de su lado, ¿no? Yo les voy a dar los conceptos básicos, pero necesito que a la par ustedes también vayan profundizando, ¿no? Y enfóquense, por favor, en lo que vamos a ver, ¿no? Si vamos a llevar Java primero, todo que sea Java ese mes, todo, todo. Sueñen con Java, desayunen con Java, almuercen con Java, etcétera, etcétera, ¿ya? Cerramos Java, luego sueñense con PHP, ¿no? Todo lo que sea Laravel, PHP, el tema de las migraciones, ¿no? Lo que va a venir con eso, ¿no? Terminamos PHP y cerramos, dejen todo y empiecen con .NET, ¿no? Porque si van mezclando cuando están aprendiendo es medio complicado, ¿ya? Van a confundir conceptos. A mí me pasa, ¿no? Que confundo sintaxis a veces cuando estoy enseñando, ¿no? Pongo cosas de Angular en Java, pongo cosas de Java en .NET y así, ¿no?
Entonces, eso quisiera evitar, ¿no? Por lo menos que van a aprender a conceptualizar. Ya cuando dominen, sean especialistas, ahí ya no va a haber problemas, ¿ya? Y igual lo dejo abierto, ¿no? Si quieren aprender algo más, me avisa, ¿no? O sea, mire, yo he visto esto, ¿cómo sería esto? Por ejemplo, alguna vez me han preguntado el tema del CMS, ¿no? Para Laravel, me acuerdo, ¿ya? Mire, yo encontré este CMS, no me acuerdo qué se llamaba, ¿no? Pero era en varios idiomas, hindú, inglés, así, chino, simplificado, ruso tenía, ¿ya? Y estaba hecho en Laravel, ¿no? Entonces, por eso le llamó la atención al estudiante. Y me decía, ¿cómo lo podemos instalar, configurar? Me decía, ¿no? Y lo hemos bajado, lo hemos configurado, lo hemos instalado, lo hemos hecho y la verdad que era un buen CMS. Ya, de paga, pero era un buen CMS, no estaba bien elaborado, ya, para hacer un sitio web al estilo de Drupal, de Joomla, de WordPress, ¿no? Eso era el CMS de Lara, ¿ya? Y me parece interesante, ¿no? Y siempre lo uso ahora de ejemplos y lo vamos a ver cuando veamos Lara, ¿ya? Porque a ese nivel deberíamos llegar de programación, ¿no? En el futuro, ¿ya? Bueno, esas cosas les menciono para que no se quede simplemente en lo que yo les voy a mostrar o enseñar, sino que también si algo les interesa a ustedes, lo podamos ver. Por ejemplo, el tema de la IA también podría ser bonito, conectarnos a la API de Gemini, que es gratis, ¿no? Para hacer una consultita. Es bien básico, por si acaso tampoco es nada del otro mundo, que no está en el contenido, obviamente, pero lo podríamos ver, ¿no? Así a modo de repaso, ¿ya? Eso, pero la idea es esa, ¿no? Que aprendamos a implementar en Java y PHP, a crear aplicaciones web, ¿no? Bajo su arquitectura, obviamente, y entendamos la sintaxis, las instrucciones, la codificación en base a su documentación, ¿ya? Ese es el objetivo del curso como tal, ¿ya? Ahora, obviamente necesitamos un contenido mínimo, como les decía, ¿no? La institución tiene un contenido mínimo, ¿ya? A mí nunca me gusta quedarme con solamente eso, siempre tenemos que ver más, aparte de que he visto que está un poquito desactualizado, ¿ya? Entonces vamos a tratar de ver más, ¿no? O sea, el contenido mínimo era ver PHP, ¿no? ¿Ve? Obviamente con conceptos, luego los tutoriales, la instalación, la configuración, ¿no? Cómo armar tu ambiente de trabajo, ya luego ver todo el tema de las referencias de la sintaxis, ¿no? Las estructuras de control, que serían el for, el if, ¿no? ¿Ve? Las interfaces, qué protocolos se utiliza, migraciones, etcétera, etcétera. La seguridad, ¿no? Un JSON Web Token, por ejemplo, o una autenticación básica, ¿ya? Las características principales de PHP, versionamiento, ¿no? Con qué versiones podemos trabajar, tema de instalación en servidores, consola de comandos, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final entender lo que es el lenguaje como tal, ¿no? Eso es a nivel global, como les digo, ¿ya? Pero profundizando cada uno de estos temas, ¿ya? O sea, si bien esto suena bonito y es teórico, ¿ya? Nosotros vamos a tratar de verlo desde esta forma, ¿no? Desde mi perspectiva, ¿ya? Entonces, en los tutoriales, ¿no? Como les decía, yo les voy a pasar tutoriales, Ns, ¿ya? Ns tutoriales en plataforma, ¿ya? Algunos con certificación, otros sin certificación, ¿ya? Pero, ¿qué es lo primordial que necesitamos, no? En el tema de Java, por ejemplo, va direccionado siempre al tema de portabilidad, ¿no? O sea, aplicaciones portables, ¿ya? Aplicaciones multiplataforma que corran bien en cualquier sistema, ¿ya? Y entornos empresariales, ¿no? Nosotros en el banco utilizamos Java. Ese es nuestro lenguaje backend, ¿no? El tema de PHP, por ejemplo, va a un desarrollo web mucho más dinámico porque tiene backend y frontend, ¿no? En paralelo, ¿ya? La integración de las bases de datos es súper sencilla en PHP con Laravel por el tema de las migraciones, ¿no? Y es fácil de aprender, o sea, es fácil de usar, ¿no? Además que su arquitectura está bien plasmada, ¿no? Bien sólida para que cualquier desarrollador de PHP en Laravel o Coordinator pueda entender su framework, ¿no? Entonces, aparte de esto, entendiendo para qué sirve cada uno de los lenguajes, ¿no? Las tenemos que entender también dentro de lo que va a ser los tutoriales que voy a mandar, y ahí les voy a poner mucho énfasis, porque nos va a faltar tiempo en clase, ¿no? El tema de que vean bien el tipado de datos, ¿no? El tipado de datos es si voy a definir esta variable como string, como objeto, como numérico, como booleano, ¿qué más hay? Como array, ¿no ve? Como base 64, yo no sé, ¿ya? Etcétera, etcétera. Variables constantes, temporales, ¿no ve? Dentro del lenguaje, ¿no? El tema de los operadores, ¿no ve? Igual, menor, igual, etcétera. Estructuras básicas, el tema del if, del for, tanto para Java, tanto para PHP, ¿ya? Ver el tema de los paradigmas entre lenguajes, ¿no? Lo que les decía. Java, programación orientada a objetos, ¿no ve?
clases y clases, Java, ¿ya? Tema de PHP, como les decía, una estructura mucho más, una arquitectura mucho más sólida para proyectos pequeños, medianos. Soporta grandes, ¿no? Pero cuando ya tienes una empresa grande, entonces no escoges el lenguaje PHP, soy honesto, ¿no? Pequeñas y medianas sí, va muy bien, digamos, ¿no? En esto, en el lenguaje como tal, ¿ya? Y los tutoriales, ¿no? Entonces, la idea es que empecemos a entender todo este tema de cómo crear, por ejemplo, las aplicaciones más básicas, ¿no? Un formulario es algo bien básico y es examen, por si acaso, ¿no? Cuando yo he ido a dar exámenes de programación, digamos, tanto en el Banco Unión, en Cantutani también he dado un examen en .NET, en el Visa me han hecho dar otro examen, digamos, los últimos que he dado. Formulario siempre te pide. Siempre es un formulario que se integra a una API y si no es una API, que se integra a una base de datos, ¿no? Puede ser Oracle, SQL Server, MariaDB, PostgreSQL. Nunca he visto con MySQL en un examen, ¿ya? Pero hay que saber, ¿no? ¿Ve? El tema de la conexión, ¿ya? El tema de consola, ¿no? ¿Ve? Manejar terminal, JBash, PowerShell, no sé, tema que ustedes manejen, ¿ya? Luego está el tema de entradas, salidas y manipulación de datos, ¿no? Lo que les decía igual, el tema de la información. Puede ser por APIs o puede ser por base de datos, ¿ya? ¿Qué datos me van a pedir el formulario? ¿No ve? Los inputs. Se va a procesar obviamente en la API o en la base de datos, se guardará, se editará, ¿no? Se eliminará. Y la salida, ¿no ve? Lo que vamos a devolverle al cliente, un mensajito creado satisfactoriamente, mostrándole los datos que se han creado, ¿no? Entonces ahí va a ir el tema de la parte práctica, ¿no? Que tienen que empezar a desarrollar, ¿ya? Eso es a nivel tutoriales, digamos, lo que tendríamos que ver inicialmente para ir profundizando. Adicionalmente a eso vamos a ver, obviamente en cada uno, pues les decía mensualmente, vamos a tratar de aprovechar esto, el tema de la instalación, la configuración, ¿no ve? ¿Qué necesitamos para empezar a programar en Java, en PHP y en .NET, ¿no ve? Ya, en el caso de .NET, por ejemplo, necesitamos su framework, ¿no ve? El core, el NetSDK, ¿ya? Y obviamente su editor de texto, ¿no? Va a ser Visual Studio o Visual Studio Code, ¿ya? Por si acaso puede ser con ambos, ¿ya? En Windows, ¿no ve? Hay algunas configuraciones, comanditos que hay que ejecutar, por ejemplo, el tema de los puertos, ¿no ve? La apertura y todo aquello, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo eso. No sé si alguien trabaja con Linux o con MacOS. Si alguien trabaja, me dice para que veamos, ¿no? Mi hermano tiene una MacOS y podemos probar ahí, ¿no? Alguna configuración para la instalación del ambiente, digamos. Y si alguien maneja Linux en un ambientito virtual, lo hacemos, ¿no? Me avisan, pero generalmente yo trabajo con puro Windows, pero si alguien necesita, lo vemos, no hay ningún problema, ¿ya? A nivel de Java es lo mismo, ¿no? Entonces hay que instalar el JDK, ¿no? Que es justamente el que nos va a permitir compilar, ¿no? Y desplegar todos los proyectos, sea en un jar o sea en un war, ¿ya? Eh, la configuración de las variables de entorno, por ejemplo, ¿no? Que es característico en el caso de Java, ¿ya? Y los IDs, ¿no? En el caso de, yo sugeriría que si van a utilizar Java, utilicen el IntelliJ ID. Tiene su versión community que es gratuita. Obviamente tiene restricciones, ¿no? Pero les va a servir porque cuando programen en Java, el IntelliJ es el que utilizan, ¿ya? No utilizan otros. El Eclipse ya ha dejado ya ha quedado desplazado, ¿ya? O sea, ahorita, si son Java, es IntelliJ, ¿ya? Aunque tiene licencia y todo, pero sí, ¿no? Deberían manejarlo, ¿ya? En el tema de PHP, por ejemplo, igual, ¿no? La descarga de su ambiente, nosotros vamos a utilizar el Laragon, ¿ya? Que te da toda la estructura del Laravel como tal, ¿no? Incluso te permite instalar las aplicaciones, ¿no? Complementarias, el PHP, diferentes versiones, el tema de, ¿cómo se llama esto? El tema de la base de datos, puedes trabajar con Postgres, MariaDB, SQL Server, MongoDB actualmente también ya soporta, ¿no? Entonces, todo eso te permite hacer el largo, ¿no? Entonces, lo vamos a configurar de esa forma y también tenemos que aprender a desplegar en Docker, ¿ya? Eso es una vez dockerizando, eso lo vamos a ver en un tutorialcito, ¿ya? Cualquier aplicación se puede dockerizar, por si acaso, ¿ya? Y eso nos sirve para microservicios, ¿no? Y el tema de los entornos comunes, ¿no? Generalmente lo que nosotros desarrollamos es para proyectos multiplataforma. Tu aplicación no sabe si se va a cargar en un móvil, en una tablet o en un computador o en un vehículo. Alguna vez he visto alguna aplicación correr en vehículos porque tiene navegador, ¿no? O en un televisor inteligente, ¿no? Entonces, multiplataforma, ¿ya?
Y como les decía, el tema de contenedores, ¿no? Ahora está, no es que esté de moda, sino que todo se hace bajo dockerización, ¿ya? Tienen que aprender. Si es pesado el tema del Docker, ¿no? Por ejemplo, en mi compu no corre muy bien, ¿ya? Por el tema del Windows 11, ¿ya? Tendría que bajar un downgrade. Vamos a ver dónde lo ejecutamos esto. Pero es algo que tienen que saber, ¿no? Para el tema de poder utilizar todas sus aplicaciones y tener varios pods, digamos, ejecutados simultáneamente, ¿no? Les voy a explicar eso igual. A nivel de referencias, luego hay que ir entendiendo en cada uno de estos lenguajes, ¿no? La sintaxis, la documentación, como decía, la estructura, ¿ya? Entonces, en el caso de Java, clases, paquetes, ¿no ve? If, switch, for, los bucles, ¿qué se llama el otro bucle? Me he olvidado. El while, digamos, ¿no? El tema de las APIs, ¿no ve? Que tenemos que aprender a leer la APIs. Todo es APIs actualmente. El tema del PHP, lo mismo, ¿no ve? El tema de los scripts, las funciones, el if switch, el for each en este caso, el tema de las funciones, ¿no? El tema de importación de librerías, etcétera, etcétera. Las estructuras de control, condicionales y bucles, controles de flujo, ¿ya? En los lenguajes como tal. En el nivel de interfaces, en PHP el tema de traits, ¿no? Es equivalentes, ¿ya? También los protocolos HTTP y REST tienen que atender, ¿no ve? JSON o XML, ¿no? Para el tema de las APIs, ¿ya? Manejo de roles, ¿no? En Java se maneja muy bien este tema de roles, honestamente se los digo. En PHP no tanto, ¿ya? Pero igual se puede generar, ¿no? El tema de las excepciones, ¿ya? Esto más que todo es por unas buenas prácticas de desarrollo, ¿no? La configuración de los logins, ya a mí que me importa bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque los últimos años, 6, digamos, el tema del logueo es bien necesario, ¿no? Porque a nosotros nos llegan reclamos de un mes atrás, una semana, ¿no? Y tienes que tener toda la documentación para poder respaldarte. Porque si no hay multas, y son multas bien pesadas las que nos da la ASFI, ¿no? Ahorita estamos justo en un caso de un cliente que quiere la devolución de su dinero, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la evidencia que no era nuestra culpa, era el tema del Banco Unión, por ejemplo, ¿no? Que era nuestro proveedor. Pero si no hubiéramos tenido los logins, estábamos fritos. El banco hubiera asumido esa pérdida, ¿ya? Bueno, se los menciono porque es importante para mí, ¿no? Tema de seguridad, ¿ya? Como les decía, ¿no? Para evitar justamente el tema de las vulnerabilidades, ¿no? Inyecciones SQL, que es la más común, CSRF por medio de formularios, ¿no ve? Cuando no se encriptan los inputs como tal el, ¿cómo se llama esto? El XSS es el cross, ahí que les digo el término correcto. Cross, ese es, ¿no? El cross-site scripting, ¿ya? Que permite inyectar código malicioso, ¿no? Y lo hemos probado nosotros. Hay aplicaciones que sí te permiten, ¿no? Mandas un script y te habilita un botón, digamos, o algo así, ¿no? O sea, puedes mandar código por ciertos inputs, digamos, ¿ya? Entonces, eso hay que evitar, ¿no? Son buenas prácticas. El tema de la validación, por ejemplo, en el tema de formularios, ¿no ves? De- de- de entradas, ¿ya? Siempre validen tanto en el frontend como en el backend, ¿ya? Porque no saben, ¿no ves? Dónde va a saltar. Siempre, aunque sea, si el frontend lo valida, el backend ya no lo vas a utilizar, pero igual pónganlo, ¿ya? Háganlo eso en la especificación del lenguaje, ¿no? Java tiene bastantes, ¿cómo decirlo así? Paquetes, ¿no? Que cada uno sirve para diferentes funcionalidades, ¿no? Entonces, uno, por ejemplo, es el tema de manejo de sesiones, ¿no ves? Uno, pues estamos en el tema de seguridad, ¿no ves? Spring Security, ¿ya? En el caso de PHP, tiene sesiones, tiene JSON Web Token, que es su Samtum, ¿no? Filtros en los campos de entrada, el CSRF, por ejemplo, viene incluido ahí, ¿no? En cualquier formulario está su CSRF como parte de la encriptación del formulario, ¿ya? Configuraciones seguras, ¿no? El tema de variables de entorno, por ejemplo, ¿no? Cifrar las contraseñas, ¿no? Cifrado en dos partes, siempre hasheados, nunca puede ir en texto plano, ¿no? Diferentes situaciones que se dan, ¿ya? Entonces, todo eso vamos a ir aprendiendo, ¿ya? A nivel de servidor, ¿no? Y a nivel de aplicación. ¿Qué más tenemos? Es harto lo que tenemos que ver. Características, ¿no? Bueno, eso ya lo vamos a ir viendo cuando empecemos a ver el ¿no? Tema del Java, por ejemplo, lo que es decir, ¿no? JDK, programación orientada a objetos, ¿ya? Multihilos, ¿no? Spring Boot, prácticamente es Spring. PHP, Laravel, ¿no? Su predecesor que es Symfony, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver Laravel como tal y manejo de base de datos, ¿no?
¿ya? Y con objetos, ¿no? También se puede trabajar con objetos porque utiliza modelos PHP, ¿ya? Entonces, vamos a ver el tema de Java 21, ahora estamos en Java 22, ¿no? Y PHP 8.4, por si acaso estamos, ¿ya? Hay servidores que lo soportan, hay servidores que no, entonces a veces hay que bajar una versioncita atrás, a ver. Nosotros seguimos trabajando con Java 1.8 en algunos proyectos, 12 que ha sido deprecado, lo hemos anulado totalmente, y estamos con 17.21 y el 1.8 actualmente, ¿no? Entonces hay que ver eso también. Y cómo vamos a crear en estos dos lenguajes APIs para exponer, ¿no? En cada uno de los lenguajes, ¿ya? A nivel de referencia, ¿no? Siempre es lo que les decía. Hay que entender la documentación, ¿ya? Estos ya son conceptos claves de cada lenguaje, ¿no? Temas de un string, collection, local date time, por ejemplo, que son propios de Java, ¿no? ¿Ves? Para utilizar dentro de las APIs, ¿no? Variables reservadas o nombres reservados, digamos, ¿no? El tema de string y lambdas para el procesamiento funcional, ¿no? Referencias, ¿no? Hay más, obviamente, ¿ya? Pero son las principales. En el tema de PHP lo mismo, ¿no? Cadenas. El string len, la longitud, el string replace, qué segmento, qué carácter vamos a reemplazar dentro de una cadena, el tema de los arreglos, ¿no? Un array map, el tema de fechas, format fechas, etcétera, etcétera, ¿no? Funciones de red a nivel de Q, el sistema de archivos, ¿no? Donde se guardan los archivos, en la carpeta de storage, por ejemplo, en el caso de PHP, cómo vamos a hacer la consulta directa por CUR por terminal, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿ya? La documentación oficial, como digo, php.net, eh, Laravel como tal, Java en docsoracle.com, pueden ver OpenJava también, y el tema de Spring, ¿no? Que sería lo más principal en este caso, ¿ya? Y terminamos con esto de las arquitecturas, ¿ya? Estamos todavía ahora. Actualmente, y les recomiendo que para cualquier tecnología, ¿ya? Vean estos dos patrones de arquitectura, valga la redundancia, ¿no? Modelo vista controlador, que es lo que se tiene en los hosting pequeños y medianos, digamos, o sea, empresas pequeñas y medianas, ¿no? Y funciona muy bien actualmente, ¿no? ¿Ya? Y ahí los relacionamos muy bien con el tema de Laravel y PHP, ¿ya? Y la otra que es ahora el modelo hexagonal, ¿no? Netflix, por ejemplo, tiene el tema de microservicios, ¿no? Y Spring justamente ha desarrollado esta arquitectura para Netflix, ¿no? Por eso es que Netflix es una de las aplicaciones más potentes a nivel mundial. Los propios desarrolladores de Spring, ¿no? Han ido a trabajar a Netflix y algunos de Netflix se han ido a trabajar también a Spring, ¿no? Entonces ahí hay una cooperación mutua, digamos, porque se conocen entre ambos, ¿no? Entonces, ahí ya nació el tema de los microservicios y hexagonal, ¿no? Que eso sea uno de los ejemplos que se puede dar actualmente, ¿ya? Entonces, se puede ver, ¿no? En nuestro caso lo vamos a ver para Java y para .NET, ¿no? El tema de la implementación modelo vista controlador, ¿ya? Y también en la arquitectura hexagonal, ¿ya? Que se puede, como les digo, ¿no? Si bien no es propia, pero sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque al dockerizarlo, tú ya puedes utilizar la arquitectura hexagonal, ¿no? Dockerizas el front, dockerizas el back, dockerizas la base de datos, dockerizas la API, los pods, dockerizas, no sé, la lógica, digamos, ¿cómo se llaman estos? Ah, va a haber intermediarios, digamos, ¿no? La capa ¿cómo se llama esta capa? Si me ha ido ahorita el término. La capa de los API Gateways, ya me acuerdo, ¿ya? En los API Gateways, ¿no? Entonces es una capa intermedia donde le puedes poner seguridad, ¿no? El tema de certificados, JSON Web Tokens, autenticación básica, ¿no? Entonces, ese te filtra, ¿no? Lo que va a salir hacia afuera y lo que está dentro de eso, ¿ya? Entonces, hay hartos conceptos, como os digo, ¿no? A veces suena medio chino, no lo voy a negar, pero vamos a ir, ¿no? Como os digo, vamos a ir como para niños, pasito a pasito, no se preocupe, ¿ya? No se preocupe. La idea, como mí, como os he dicho, no es llenarles de contenido, sino que salgan con conocimientos bien sólidos, ¿no? Bien sólidos. Tema de Java para reforzar lo que ya han visto. Y PHP, que sí sería el tema de la materia, ¿no? Y .NET, porque es algo que el mercado les va a pedir, ¿ya? Entonces, al final, ustedes verán, ¿no? Ahí ya les menciono. Yo les voy a decir sus ventajas y desventajas, pero ustedes ven cuál es la mejor cuando ya estén en el área, ¿no? Desarrollando y trabajando. Obviamente van a tener el apoyo de sus arquitectos, va a haber una definición de la empresa, de la institución. Por ejemplo, nos mencionaba justamente Asunción, ¿no? En el caso de la OEA, yo sé que tienen
definiciones para tecnología, ¿no? Entonces habría que revisar bien esa documentación en el Banco Unión. Igual nos han dado de entradita en la inducción, tienes que leer todo esto que está definido para el banco, ¿no? Toda la arquitectura, tema, había de definición de clases, de funciones, ¿no ve? En lo mismo nos pasa en el Visa, ¿no? De esa forma se definen, los métodos tienen que ir en español, las variables en español, ¿no? O sea, y ya nos han obligado a usar Spanglish, digamos, ¿no? Ambos utilizamos. Pero está definido, ¿no? Tienen que utilizar el JDK tantos, ¿no? Está en la definición de los nuevos proyectos, por ejemplo, ¿no? Para el frontend van a utilizar React o van a utilizar Angular, ¿no? Bajo estas características, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, no es solo, ¿no? Sino que va a haber siempre algo por detrás que nos va a direccionar, digamos, ¿no? Pero tenemos que aprender los conceptos como tal, ¿no? Y bueno, para terminar, ¿no? Como ya vamos a entender todo el tema de la conceptualización, vamos a hacer el tema de las APIs, las conexiones con las bases de datos, qué es lo que les va a pedir el mercado mínimamente, ¿no? Entonces ya podemos ir avanzando un poquito más, ¿no? Entonces, otra vez vamos a volver al área conceptual al final, ¿ya? Para entender el tema de librerías, pues, ¿no? O extensiones o componentes, complementos, como quieran verlo, el tema de cómo van a debuguear, ¿ves? Cómo van a hacer un debug en Spring, en Java, cómo van a hacer un debug en PHP, digamos, ¿no? Herramientas que les van a permitir mejorar su código, ¿no? El SonarLint, por ejemplo, es una dependencia, un complemento, digamos, para IntelliJ que te corrige, ¿no? El tema de si estás definiendo mal, si tu método puede ser más eficiente, ¿no? El tema del code en el Visual Studio Code, ¿no? Que trabaja con, ¿qué se llama esto? Copilot de Microsoft, que ya es gratuito por si acaso, ¿no? Hasta cierto límite, obviamente no al 100%, pero que les permite, les corrige el código, ¿no? Entonces ya van a poder utilizar esto, ¿no? Incluso subir al final, como les decía, subir sus proyectos a GitHub, qué archivos se suben, qué no se suben, ¿no ven? Cómo lo pueden desplegar, cómo hay que generar el README, por ejemplo, ¿no? El README es un archivo que está paso a paso, cómo desplegar tu aplicación, qué conexiones necesitas, qué credenciales necesitas para conectar, ¿no? Y ahí soy bien enfático yo el tema del README, porque les comento que a veces los muchachos, ¿no? O sea, alguien que no tiene mucha experiencia, se hace estafar, ¿no? ¿En qué materia era esto? Creo que no era en la Bolivariana, era en otra institución. Estaban en proyecto final, ¿no? Y habían comprado un proyectito, o sea, creo que a $30, $35 les han vendido, tampoco era muy caro, ¿no? Pero les han vendido el proyecto sin el README, ¿no? O sea, no decía cómo te vas a conectar, qué credencial necesitas, ¿no? Simplemente le he dicho, seguí los pasos y te va a funcionar, ¿no? Y lo hemos revisado conmigo, ¿no? Pero mira, aquí te falta, ¿no? Te pide conexión, era con Amazon Web Service, ¿no? Pero no tienes tú, o tienes una licencia, le decía, no, estás registrado. No, me decía, entonces, ¿cómo te han? Entonces, pedirle al que te ha vendido, ¿no? O sea, que te dé aunque sea para el test y para las pruebas, porque él debe tener el acceso, ¿no? Entonces, situaciones como esas, pero al final, el otro, no tienes que leer las instrucciones y creo que no han podido hacer, ¿no? O sea, no han podido desplegar el proyecto que han comprado, por ejemplo, ¿ya? Y eso es tema de ritmo nomás, ¿no? Porque tiene que estar como para niños, ¿no? Paso a pasito. A veces nosotros asumimos que todos tienen misma habilidad que nosotros. Y ahí es donde cometemos el principal error, ¿no? Porque no todos van a tener la misma habilidad, ¿no? No todos van a sobreentender que esta instrucción significa esto, ¿no? Entonces hay que especificarlo con detalle, con comentarios, ¿no? Entonces ahí sí les digo, ¿no? Les voy a mostrar cómo más o menos yo documento el tema del ritmo para GitHub, digamos, ¿ya? Eso prácticamente es lo que tenemos que ver en el módulo, ¿ya? Como les decía, suena muy engorroso, pero no es, ¿ya? Es sencillo. No es tan complicado, ¿ya? Tengo que meter algunas cositas de .NET, ¿no? Pero lo vamos a ir partiendo, como les decía, como si fueran tres módulos, ¿ya? Agosto vamos a hacer el reforzamiento de, de fundamentos de programación. Esa va a ser nuestra primera diapositiva para la siguiente clase, ¿ya? Y luego vamos a entrar con Java, ¿ya? Vamos a armar para unas 4 sesiones, PHP 4 sesiones, .NET 4 sesiones y Angular las últimas 3 o 4, probablemente 3 nos va a sobrar para el final, para noviembre, ¿ya? Si avanzamos más antes, buenísimo, ¿vale? Si terminamos más antes, buenísimo. Pero como les decía, va a depender mucho
de si van a seguir la parte asincrónica. Van a ver los tutoriales, van a leer la documentación, van a practicar, ¿no ves? Van a hacer el tema del entorno. Porque si hacemos eso, sí vamos a poder llevar rápido. Pero si no, entonces probablemente tenemos que ir un poquito más lento, ¿ya? Eso tendría para hoy. No sé si tienen alguna consulta o duda. Voy a dejar de grabar acá. Como les decía, yo les dejo abierto a cualquier situación que necesiten, ¿no?